también yo pido en esta hora por esta palabra que estaré compartiendo. Pido que me des sabiduría, gracia, unción de lo alto, que yo pueda hablar desde tu corazón y que pueda hablar a cada persona y amigo que me sintoniza en este día. Muchas gracias. Amén y amén. Voy a leer dos pasajes. Uno está en el Salmo 83, versículo 1. Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Qué impresionante es el pasaje. Ahora vamos a ir a otro pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y este pasaje habla en el momento en el que Jesús está en la cruz del Calvario. Palabras de Jesús, son palabras que dijo desde la cruz. Y dice la Escritura: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los dos pasajes tienen algo en común. Lo que tienen en común estos pasajes es que son una oración a Dios. Tanto el pasaje de Asaf pidiéndole protección sobre sus enemigos, y el otro, Jesús en la cruz del Calvario, diciéndole: Señor, ¿por qué me has abandonado? Le decía que la similitud que tienen, que es una oración, y la segunda similitud que ambos tienen en ese momento es la sensación de estar solos en un momento tan crítico, sin dirección. Oye, vamos, se sienten lejanos, se sienten abatidos. Tal vez tú en este momento estás viviendo una situación muy difícil que nadie la puede entender. Es más, estás tan abatido que ni siquiera has podido orar. Estás tan abatido que no has podido levantar tus ojos al cielo. La realidad de las cosas, muchos en algún momento dado de nuestra vida y también de nuestra fe hemos pasado por situaciones difíciles y nos hemos sentido abatidos. En una sinfonía existen algo que se llama una nota de silencio. Dichas notas son necesarias en la pieza musical para dos cosas. Cuando se expresa ese silencio en medio de las partituras o de las notas, la primera es para dar reposo a la pieza musical, número uno, y la segunda es para marcar un cambio del movimiento, en la cual se está desarrollando en la ejecución de dicha pieza. Repito, son necesarias. Es una pausa o es un anuncio, a un cambio. Quien desconoce de música, yo sé muy poco realmente, tal vez ni lo notamos ni lo consideramos necesario. Comparo la experiencia de Asaf como la de Jesús al experimentar ese momento de abandono. Yo lo llamaría el aparente silencio de Dios. En ocasiones, nos toca ser protagonistas o estar en ese momento. Y yo te quiero decir que al igual que en esa nota musical o en esa pieza musical, el aparente silencio tiene un propósito sobre todas las cosas. Los escritores cristianos han llamado a esta experiencia la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Otros la han denominado como un desierto espiritual. Otros le llaman invierno espiritual. Tiene muchos nombres, pero la experiencia es la misma. Regularmente, cuando nos toca pasar por ese valle, por ese invierno, por ese desierto, por esa noche, o tener la experiencia del aparente silencio de Dios, te quiero decir que nos sorprendemos. No es fácil. Es más, aún los que tenemos algo en el camino del Señor, solemos sorprendernos, y la realidad, lo que nos sostiene es Dios. Conocemos a Dios como el creador del universo, como nuestro Salvador, que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros.
como nuestro libertador, el que nos libra de las cadenas del pecado, como nuestro proveedor, el que nos sustenta día con día. De eso no tenemos la menor duda. Él es nuestro pastor. Lo vemos palpablemente en la obra de su creación. Los cielos cuentan de su existencia. Oye, tenemos la experiencia de haber recibido su gracia y su favor, su sustento y su amor, su presencia en algunos momentos dados de nuestra vida. Nos consuela, nos fortalece, nos anima. Sentimos que su amor, oye, nos inunda. Pero en ocasiones, cuando pasamos por estas situaciones tan particulares, pareciera que Dios se esconde. Vamos, pareciera que guarda silencio. La realidad de las cosas, en ese tiempo no hay ninguna señal favorable para quien está en ese momento. La realidad, el cielo parece como de hierro, parece como de bronce. Sentimos que nuestras oraciones no pasan de este techo o por encima de nuestra cabeza. Nos es difícil orar, nos es difícil concentrarnos. Queremos buscar una porción en la Escritura, en la palabra, una palabra de consuelo, y parece que la palabra no tiene algo para nosotros en especial. Es difícil definir esta etapa. Sientes que no hay respuestas. Se puede decir, oye, que en ocasiones nos sentimos atribulados, no lo entendemos lo que pasa, es más, no lo podemos ni siquiera explicar. Tal vez quien escucha o quien nos ve en el momento, si nos atrevemos a confesar nuestra condición espiritual, lo primero que pueden pensar aquellas personas es: seguramente hizo algo malo, como en el caso de Job. Le vinieron todas estas desgracias o está pasando por este desierto porque seguramente hizo lo malo delante de Dios. No necesariamente pasamos por ese desierto espiritual, por ese invierno espiritual, porque hayamos pecado, hayamos hecho lo incorrecto. Sí, esa es la realidad de las cosas, no siempre es así. Cuando yo voy a la Escritura me encuentro con que algunos hombres de Dios pasaron ese aparente silencio de Dios. Oye, Abraham el padre de la fe, al no cumplirse la promesa que recibió, que su descendencia sería numerosa como la arena de la mar, como las estrellas de los cielos. Había una promesa de que su descendencia conquistaría. Ya había envejecido él y su esposa y no tenían descendencia, no tenían hijos. Se puede decir que parecía que sus respuestas y las respuestas o la promesa de parte de Dios no llegaba y no se cumplía. Podemos decir que aparentemente había un silencio en esa área. ¿Qué decir del profeta Elías, solo en el desierto, perseguido por un rey poderoso que estaba dispuesto a matarlo, a acabarlo, a apagar la voz profética? Se sintió abatido, se sintió solo, se sintió, oye, abandonado, pudiéramos decirle. ¿O qué decir del Bautista, aquel que proclamó el reino de Dios, aquel que anunció la venida de Jesús, aquel que reconoció a Jesús cuando estaba en el Jordán siendo bautizado y que decía: este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Oye, es impresionante, pero lo vemos en la parte final de su ministerio, en la cárcel, agobiado. Oye, aparentemente el cielo había guardado silencio y él tenía muchos cuestionamientos o muchas dudas. ¿Qué decir de uno más o de algunos más de los discípulos después de la crucifixión? Y yo quiero ampliar un poquito esto. Ellos fueron llamados, ellos fueron testigos del ministerio de Jesús. Ellos vieron los milagros portentosos cuando dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, limpió a los leprosos. Oye, aún hasta resucitó a los muertos. Ellos estaban ahí. Ellos fueron testigos del poder de Dios, testigos principales. Y alguno de ellos, Juan escribió: y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito
hijo de Dios. Al igual que tú, has sido cristiano por años, has sido testigo de las bendiciones de Dios, pero en este momento, oye, aparentemente hay como estás experimentando el silencio de Dios, aparentemente la ausencia de Dios en tu vida. Podemos decir que los discípulos, oye, después de la crucifixión, no sabían qué hacer. Algunos tomaron decisiones apresuradas, otros decisiones equivocadas. Tuvo que venir Jesús mismo, el Cristo resucitado, a levantarlos, a orientarlos, a fortalecerlos. Vamos, a que se cumpliera el propósito en la vida de ellos. La lista es larga. Me refiero a la lista de los hombres que experimentaron el aparente silencio de Dios. Son muchos, te pudiera decir, que la mayoría de los que han servido a Dios, o de los que sirvieron en el pasado, o de los héroes de la fe, o de los creyentes de ayer, pero también de hoy, en algún momento dado hemos pasado por un momento como ese. Quisiera mencionar algunas verdades prácticas, oye, acerca del aparente silencio de Dios. El aparente silencio de Dios no significa que Dios es mudo, no. Él habla. La realidad pudiera ser que yo no he escuchado. El aparente silencio de Dios no significa que Dios está ausente. Tal vez, permíteme decirte que su gloria llena la tierra. Él está presente. Él está presente cuando has llorado en las noches. Él está presente cuando te dieron esa noticia tan trágica que tu enfermedad es incurable. Él está presente cuando, oye, tu esposo o tu cónyuge tomó la decisión de irse de la casa. Él está presente en esas situaciones familiares tan dolorosas que han agobiado tanto tu vida, tu alma y tus emociones. Él está presente. Dije que el aparente silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Él prometió estar con nosotros todos los días, en el día de las bendiciones, en el día del bien, en el día que toda la familia está reunida, pero también en el día difícil, en el día de la enfermedad, en el día que has perdido el trabajo, en el día que estás abatido, en el día que estás deprimido. Y Él tiene palabra, y su poder y su gracia quieren levantarte en este día. El aparente silencio de Dios en ocasiones pudiera ser considerado como un tiempo de prueba para aquel que le conoce. El aparente silencio de Dios pudiera ser que soy yo quien guardé distancia y que no le escucho o no le percibo. ¿Qué está diciendo usted, pastor? En ocasiones yo no estoy en la sintonía de Dios. Sé que alrededor de nuestra ciudad, de nuestra cabeza, de nuestra casa, hay señales de radio, señales de televisión. Yo necesito un aparato y buscar la señal para conectarme ahí. El problema es que en ocasiones yo no estoy en la sintonía con Dios. Yo estoy en otro canal. Yo estoy en otros asuntos. Yo estoy en otros negocios. Yo estoy preocupado. Yo estoy afanado. Yo estoy en otras cosas menos en el canal de Dios. No escuchamos en ocasiones. Estoy hablando de algunas reflexiones solamente. No escuchamos entonces, oye, la voz de Dios. No escuchamos las promesas de Dios porque no estamos en frecuencia en el canal de Dios. Cuando hay un aparente silencio de Dios, muchos suelen pensar: creo que Dios me ha dejado. Permíteme decirte, si tienes vida, si estás de pie, Dios no te ha dejado. Él te ha sustentado día con día. El día que Dios suelte a este mundo de su mano, este mundo perece, créemelo totalmente. Él es quien pone término a los mares. Él es quien pone en órbita, oye, el universo, los planetas. Él es quien sustenta nuestra vida. Él es quien cuida nuestro caminar. Él es quien cuida nuestra entrada y nuestra salida. No podemos pensar eso, que estamos solos. La realidad de las cosas, estoy seguro
que en los momentos más difíciles de tu vida y de mi vida lo hemos visto su gracia y su poder. Solemos pensar que los recursos que tengo no son suficientes, que las oportunidades que vinieron a mi vida ya se me fueron. Podemos pensar tantas cosas tan negativamente. Yo te dije que el aparente silencio de Dios no significa que Dios esté ausente, pero los judíos, al interpretar, judíos que vivían bajo la ley, al interpretar el silencio de Dios, ellos lo veían como una señal de la ausencia de Dios. Y la explicación y la interpretación más rápida que ellas hacían es: seguramente Israel ha pecado, los líderes han pecado y por eso Dios nos ha abandonado. En algún momento dado, esto fue una realidad en el pueblo, pero la realidad de las cosas, cuando nosotros pecamos, contristamos su Espíritu Santo, y es por eso que en ocasiones no tenemos libertad para orar, para adorar. Es algo diferente. Pero este día la Biblia a mí me dice que si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay personas que a lo mejor me están escuchando, oye, que han hecho cosas indebidas, indecorosas, contrarias a la palabra, y son cristianos conscientemente de que han ofendido a Dios. Yo te digo, detente, arrepiéntete, busca a Dios, busca tu restauración, buscas tu gracia, acepta el perdón de Dios, acepta la gracia de Dios, deja que la gracia te abrace este día. Él está presente, Él quiere hacer algo en tu vida. Dije que cuando había un aparente silencio de Dios, es más, Israel lo consideraba sumamente peligroso. Le voy a decir algo, tal vez podemos sacar alguna pequeña enseñanza. La mayoría de nosotros como creyentes sí estamos habituados a sentir su presencia en la adoración, en la oración, en tiempos especiales, y creo que eso es bueno, creo que es magnífico. La realidad de las cosas, en este sentido concuerdo con Israel, sí es peligroso. Te quiero decir entonces, porque ellos dependían mucho de esa área, de su presencia, de la profecía, de los profetas. Y cuando una de las señales de que Dios estaba presente es que los profetas se levantaban y declaraban palabras de consuelo, palabras de confrontación o palabras de dirección para el pueblo en su momento. Y siempre que caminaban en esa dirección, ellos tenían victoria. Busquemos su presencia, busquemos su gracia, busquemos tener comunión. Oye, aunque no sientas nada al orar, yo te digo, sigue orando. Aunque no sientas nada, oye, en estos momentos difíciles, sigue creyendo y sigue confiando en su gracia y en su amor. Dije al comienzo que el silencio tiene propósitos. ¿Es una pausa como una nota musical o es un cambio? Tengamos presente esto. Cuidemos su presencia en nuestra vida, tengamos comunión. Vamos, alimentémonos de las cosas espirituales. Y dice Efesios 4:30 como una recomendación, como una urgencia: y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra salvación. Con este pensamiento nos enfocamos en esta reflexión, en el aparente silencio de Dios. Veamos un caso de quien sí experimentó el silencio de Dios ante una situación. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Mateo capítulo 15, versículo 21. Ve conmigo por favor a la escritura. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús,
no le respondió palabra. El aparente silencio de Dios. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió: Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Respondió el Señor y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquel momento. Qué pasaje tan impresionante. Una mujer con una necesidad muy grande. Oye, esta mujer llega donde está Jesús, busca la ayuda de Jesús, busca la persona de Jesús. Tenía una hija endemoniada, de seguro atormentada por los demonios. La aparente actitud de Jesús fue de silencio. Yo quiero repetirlo, eso es lo que dice el texto. Vamos, no respondió nada. Y ante la insistencia de aquella mujer, Jesús le dice: he venido a la casa de Israel. Y aquella mujer, oye, siguió perseverando en su petición hasta que alcanzó el favor de parte de Dios. Jesús le dijo que el pan era para los hijos y no para los perrillos. Y ella tomó esa misma palabra y le dijo: aún los perrillos que están en la casa pueden comer de las migajas que caen de la mesa. En otras palabras, yo quiero de lo que tú das, recibo lo que tú me puedas dar, Señor. Cualquier cosa será suficiente. En otras palabras, estoy dispuesto a comer de lo que tú me compartas. Hay algunas verdades interesantes. El pasaje me enseña que al ver la actitud de Jesús de esta mujer, dice que se impresionó y le dijo: hágase contigo como quieres. Y dice que en ese mismo momento la hija de esta mujer fue sanada. El pasaje me enseña a mí qué hacer ante el aparente silencio de Dios. ¿Sabes qué me impresiona de esta mujer? Sin ser judía, buscaba al Mesías. Eso es lo impresionante. La verdad, estaba dispuesto a encontrar la respuesta a su necesidad. La mayoría de las personas, cuando están agobiadas ante los problemas de la vida, enfermedades, crisis, lo que sea, buscan ayuda donde les dice la gente. Puede ser a través del ocultismo, a través del humanismo. Pero aquella mujer llama mi atención, que decidió buscar a Jesús ante el aparente silencio de Dios. Busca a Jesús. Ante los problemas que te agobian, busca a Jesús y búscalo en verdad. La realidad que cuando le buscamos sinceramente le vamos a encontrar. La experiencia particular mía, yo conocí a Jesús leyendo las Escrituras. Me impresionó tanto cuando tuve en mis manos un ejemplar de la Escritura. Nunca lo había leído. Venía de un hogar tradicional y la primera vez que me prestaron una Biblia y la empecé a leer con seriedad, hubo un impacto en mi vida. Dios me habló desde el Antiguo Testamento, pero cuando llegué al Nuevo Testamento y leí acerca de Jesús, su ministerio, cómo fui impresionado. Oye, los hechos poderosos de Jesús, la misericordia de Jesús, oye, la trascendencia de ese ministerio y lo más impresionante, el sacrificio de Jesús. Y ahí entendí, aunque no había quien me lo explicara, aunque no tenía un maestro, solo la palabra. Por eso yo creo en el poder de la palabra. Ahí entendí que Él es el Salvador del mundo, que el que le busca, le encuentra, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, así como esa mujer sirofenicia,
oye, que tal vez estaba sumergida en una cultura pecaminosa y extraviada, pero en medio de esas tinieblas y de esa oscuridad, ella vio la luz, vio a Jesús, el Salvador del mundo, la esperanza del mundo. Hoy estamos en un tiempo donde la gente primero ve y luego confía. No sabemos si ella tenía algún antecedente, simple y sencillamente fue con la persona indicada. Se acerca a Jesús, vamos. Y me gustan las palabras que ella le dice. Capítulo 15, versículo 22. Dice: salió ella diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué impresionante. Esta mujer reconocía a Jesús como el Señor, como el Mesías, no como una filosofía, no como una buena religión. Vamos, estoy hablando de alguien que creció en una cultura contraria, pagana, oscura. De pronto pudo ver que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías prometido. Le llama el Hijo de David, el Hijo de la promesa. Ese es el título reconocido para el Mesías, el Salvador del mundo. Es más, nuestra esperanza de gloria. Ese Mesías, ese Hijo de David, es el libertador que rompe las cadenas, que liberta al cautivo. Es nuestro abogado que me ayuda, me sostiene y me alienta. Es mi sanador, quien da vida cuando se hace presente la enfermedad y la muerte. Es nuestra torre fuerte, que en momentos como los que estamos viviendo podemos correr y escondernos debajo o bajo esa torre y estaremos seguros. Él es el Todopoderoso, el Shaddai, el suficiente. Con Él estamos completos. Esta mujer, oye, supo que era la persona correcta, lo reconoce como tal, la realidad de las cosas. Quisiera preguntarte, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Lo conocemos tal y cual es? ¿O lo tenemos como la religión de nuestros padres? ¿O lo tenemos como alguien secundario? Él tiene que ser el todo, Él tiene que ser el rey de mi vida, Él tiene que ser el que sustenta mi vida, Él tiene que ser el Señor de mi vida. La Biblia le dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué le seguimos? Vamos, o solo le sigues para que te ayude, o lo reconoces como el Señor de tu vida, como el Todopoderoso. Dice el mismo versículo, allí dice textualmente el versículo, que aquella mujer empezó a decirle: ten misericordia de mí. Y empieza a expresarle, vamos, su situación delante de Él. Y empieza entonces a adorarle. Tercera verdad, no solo es reconocerlo, no es solo saber que Él es la puerta, no solo saber que Él es el camino, sino que Él es el motivo de nuestra adoración. Así lo dice textualmente. Ella vino y se postró ante Él, diciéndole: Señor, socórreme. La interpretación, oye, que se hace de esta palabra significa adoración, adorar, alabar. En la literatura romana así se tradujo, en los escritos de los padres de la iglesia así se tradujo. La pagana, la necesitada, la que estaba lejana, la que era ignorante, oye, entonces se atrevía a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes qué es lo que me preocupa a mí como pastor? Que teniendo una iglesia, que teniendo la Biblia, que teniendo conocimiento, que teniendo vida, que teniendo oportunidad, no le adoramos. Y que en ocasiones estamos esperando que los que están al frente de la alabanza nos convenzan para que nosotros adoremos a Dios. Le vamos a adorar por lo que Él es, por lo que Él representa. Le vamos a adorar porque es el Hijo de Dios, porque descendió del cielo, porque se hizo hombre. Le vamos a adorar
porque los ángeles le adoran. Le vamos a adorar porque es el que sostiene el universo. Le vamos a adorar porque es nuestro Señor y nuestro Salvador. Le vamos a adorar porque Él es el que nos sostiene. Le vamos a adorar porque Él es el que guarda nuestra salida y nuestra entrada. Le vamos a adorar porque Él es la vida y Él es la resurrección. Y aunque muramos, entonces escucharemos su voz y nos levantaremos a la vida eterna que Él promete. Te adoramos y te exaltamos, Jesús. Yo te invito en este día que empieces a adorarle a Dios en ese momento aparente de silencio. Deja de quejarte y empieza a adorarle y empieza a glorificar a Dios. Empieza a glorificar a Dios. Podemos adorar un momento a Dios, hermano. Yo te invito a que empieces a adorar a Dios ahí un momento. Vamos, que se rompa esa crisis, que se rompa esa opresión, que se rompa esas cadenas, que caigan en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Sí, Señor. Eres Santo, 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 santo. Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Empieza a adorarle tú que nunca le adoras. Eres tú, Dios, Empieza a adorarle tú que estás atribulado. poderoso Rey. Empieza a glorificarle tú que estás Digno viviendo eres tú, ese aparente silencio de Dios. Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo. Yo te invito para que le sigas adorando a Dios. ¿Sabes? Que a Mateo, el escritor del Evangelio, fue testigo ocular de los hechos. Quiso resaltar el hecho, le exaltó. No solamente la acción corporal, sino la disposición del corazón. Porque del corazón es donde sale nuestra adoración. De un corazón agradecido es donde sale nuestra adoración. Haya trabajo o no haya trabajo, le adoramos. Haya iglesia o no haya reunión en la iglesia, le exaltamos y le damos gloria y honra. Haya alimentos o no haya alimentos, le damos gloria a su nombre, porque Él es digno de toda alabanza. Mateo se sorprendió, dice, le adoró, le exaltó, le dio gracias. Qué maravilloso es. Sin formalismos, sin argumentos, simplemente con una necesidad, con una gratitud y con una petición. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Ayúdame, Jesús, te necesito. Eso hizo. Escúchame. Que se rompiera ese silencio. Y Jesús, por insistencia de los discípulos, le decían: Señor, despídela. ¿Cómo iba a despedir a alguien que habían expresado adoración tan profunda y tan sincera? Despídela, que no siga tras nosotros. Dice que Jesús le dijo: yo he venido a los hijos de Israel. No podemos darle, en otras palabras, el pan de los hijos a los perrillos de la casa. Y es esta mujer que en ese mismo contexto le dice: aún los perrillos de la casa pueden comer de las migajas. En otras palabras, aquella mujer se llevó la gran migaja, la gran bendición. La verdad, ante el aparente silencio, esta mujer perseveró y esperó solo en Jesús. Muchos de nosotros a lo mejor nos rendimos, nos desfallecemos,
Cuando tú no respondes, Señor, o cuando no hay una respuesta del cielo, cuando no, las cosas no son favorables, nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, ya no queremos vivir, ya no queremos nada. En otras palabras, esta mujer estaba consciente que solo Jesús la podría sacar de ese lugar, de esa situación, de esa crisis tan profunda. Qué impresionante es esto. El versículo 28 dice: Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice que en ese mismo momento, no mañana, ni una semana, ni una sanidad paulatina, sino en ese mismo momento, mientras ella estaba allá donde estaba su hija, atormentada por demonios, entonces fue liberada. ¿Qué está diciendo, pastor? Que a pesar de las circunstancias, vamos a perseverar, vamos a creer y vamos a adorar a Dios. Y es tiempo de exaltar su nombre. La realidad, los tiempos de espera en ocasiones son como tiempos de tortura, tiempos de prueba. Muchos no entendemos el propósito del silencio de Dios cuando lo estamos atravesando. Quisiera decirte, porque fue el segundo texto que leímos, Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre, experimentó las mismas situaciones y mucho mayores que las que tú y yo podamos haber experimentado durante nuestra vida o ministerio, pastor. Jesús no fue recibido por los suyos, es más, fue cuestionado, fue menospreciado. Y en algún momento dado, después de haber invertido su tiempo con sus discípulos, fue abandonado y fue criticado y perseguido por sus enemigos. Y hasta lograron llevarlo hasta la cruz del Calvario ante un tribunal romano y declararlo culpable para que fuera sentenciado a muerte. No solo en vida, sino al final de su ministerio, fue evidente que él enfrentó oposición, oprobio, marginación y sufrimiento, no por sus pecados, sino él fue herido y molido por mis pecados. La realidad, Jesús fue juzgado por las autoridades religiosas de su tiempo, por Caifás, el sumo sacerdote, después llevado ante las autoridades y los reyes de aquel entonces. Oye, fue juzgado y él se mantuvo en silencio durante todo ese tiempo. No ofreció resistencia. Le volvieron a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito de Dios? Y guardó silencio. Cuando fue oprimido y afligido, no abrió su boca y se cumplió lo que decía Isaías 53. Como cordero es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permaneció mudo y no abrió su boca. Cuando estaba en la cruz del Calvario, oye, siendo vituperado, siendo clavado, recibiendo la mofa de los soldados romanos, estaba en silencio, experimentando la dolorosa muerte, la muerte de cruz. La mayoría de los crucificados maldecían, gemían, lloraban. Oye, se dice que era la peor de las muertes, pero Jesús guardó silencio. Jesús guardó silencio y solo se escuchó una palabra. Sintió la ausencia de Dios, sintió el aparente silencio de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un autor antiguo decía: Dios dejando a Dios, Dios permitiendo que su hijo muriese en la cruz del Calvario, y lo hizo por ti y por mí. La historia la sabemos. La realidad, la cruz es la demostración del amor perfecto de Dios para nosotros. No son los clavos de la cruz lo que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino es el amor tan profundo que tiene por nosotros.
enmudeció delante de sus transgresores. Solo encomendó su alma al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después decía: vamos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él fue verdaderamente abandonado, la realidad de las cosas, por mis pecados y por mis transgresiones. Y te voy a decir, sufrió ya los dolores y llevó en su cuerpo el peso del pecado, y por sus heridas, dice la Escritura, ya somos sanos. Hay esperanza en Él. La realidad, ciertamente murió en Jerusalén, en aquel monte Calvario, pero la Escritura dice que fue exaltado por los cielos. Hubo un aparente silencio durante 3 días cuando fue sepultado, pero al tercer día la Escritura dice que se levantó de los muertos, venció a la muerte, venció la adversidad, venció al diablo, venció la oposición, y porque Él vive, nosotros vivimos. Oye, hoy que estás limitado por las circunstancias, tenemos un Cristo resucitado que está a nuestro lado. Tal vez las circunstancias nos dicen cosas difíciles de entender, de asimilar, de comprender, y a lo mejor pudiera ser que alguno de ustedes estuviera lleno de temores. Él está a nuestro lado, venció, y porque Él venció tenemos esperanza. Yo quiero hablarte a ti en este día, que no tienes o que no has considerado seriamente recibir a Jesús como tu Señor, que solamente eres un simpatizante. Yo te invito este día para que tú te acerques a Él. La cruz es la máxima expresión de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Y yo quisiera hablarle también a usted que es cristiano, usted que se mueve en base a sus sentimientos. Permítame decirle que a pesar de lo que sintamos o de lo que estemos viviendo en este momento, una realidad es que Él está presente. El aparente silencio de Dios no indica la ausencia de Dios, porque Él dijo: estaré con ustedes todos los días. En el día cuando todo estaba bien, pero en el día de la adversidad, en el día de la enfermedad, en el día de la pandemia, y esa es nuestra esperanza, y por eso le exaltamos. Quiero invitarte ahí, invitarte a que te pongas firme en la fe, que no te dejes abrumar por sentimientos negativos. Estamos llamados a vivir por convicción y no por sentimientos. El que vive por sentimientos se la pasa tropezando. Creo que es tiempo de que nuestra fe sea una fe pura, firme, bíblica, y que sirvamos a Dios y que confiemos en Él.